Lo damos todo. Al límite, con Fernando Soria. Recordemos, 8 de la tarde, Barcelona-Eibar, Málaga-Real Madrid, el Real Madrid con un empate, campeón. Dame el Real Madrid. Primero porque la plantilla es mejor. Jugadores uno por uno. Ya no hablamos de dinero, ni lo caro que sea. Ya hablamos de que la plantilla es mejor. Uno por uno, los jugadores son mejores. Luego, porque hablan del entrenador y del otro entrenador. Pero el entrenador no juega. El entrenador está ahí en su 1,5 metros y ahí, bueno, puede gritar más o menos, pero a la larga quien gana son los jugadores y los jugadores lo tienen muy asumido lo que quieren hacer. Otra cosa es que pueda o no salir, pero vamos, los más optimistas de luego no sé, son los del Madrid. Esta es la voz que muchos oyentes nos estaban demandando, que preguntaban ¿dónde está el profesor López Nombela? Un compañero tertuliano que comenzó con Al Límite, cuando comenzó hace 25 años en Radio Marca, la radio del deporte, y que nos ha dejado, no en la memoria, no en el recuerdo, no en el archivo histórico de Al Límite, ni tampoco, evidentemente, en el de Radio Marca, pero sí en el directo, porque en la madrugada del viernes, concretamente a las 7 de la mañana y 46 minutos, en el chat de Al Límite llegaba un mensaje que luego hemos sabido que era de su hija Bella, en el que se nos informaba del fallecimiento del profesor López Nombela. Sabíamos que estaba enfermo, sabíamos que estaba mal, pero en ningún momento pensábamos que estaba tan mal y que el final estaba tan próximo. Chimo Buceta, buenos días. Buenos días. Gerardo Cebrián, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, también saludar a nuestro compañero que le conocía, con el que tuvo relación profesional, técnico, Dani López, y por supuesto a Xavi Vergara, que tuvo que sufrirle, porque el profesor a veces era complicado, sobre todo a la hora de llamarle. Tenía que llamarle Xavi, no, ahora no, es que tal, es que igual. Eran cosas de profesor que era un auténtico pedazo de pan. Bueno, pues la vida misma, ¿no, compañeros? Pues sí, la verdad es que la vida misma, desde hacía ya algún tiempo estábamos preguntándonos qué le pasaba al profe porque no participaba en las tertulias, de las que fue asiduo durante tanto tiempo, y bueno, pues intuíamos que la cosa no iba bien, ¿no? Y bueno, pues creo que ha sido una persona que le ha dado mucha vida a esta tertulia. Cuando yo me incorporé ya en 2012, pues ya llevabais la mitad de este tiempo que has dicho, pero siempre fue una figura muy importante, aportaba muchas cosas, bueno, un entrenador de otro momento del fútbol, pero que seguía estando, bueno, al pie del cañón, muy madridista, eso sí, es verdad. Muy bueno, madridista. Eso tampoco es un defecto, según se mire, ¿no? No, yo no digo que sea un defecto, pero bueno, yo creo que al final a veces le mataba un poco el ser tanto del Real Madrid, porque una persona que sabe mucho de fútbol, en el momento que se convierte en un seguidor de un equipo, pues a veces eso se le nota demasiado, ¿no? Pero bueno, ha sido un placer compartir con él la tertulia. De hecho, pues mira, hablamos por ejemplo de Rosa, que es una mujer, como sabes, que nos sigue muchísimo, que le he dado la noticia, el otro día se la di, y la verdad es que, bueno, pues muy triste, porque la verdad es que ella siempre me decía que el profe animaba mucho los debates, que, bueno, pues que le daba un toque diferente, y bueno, pues yo creo que los oyentes, desde luego, lo han echado de menos muchísimo, como bien has dicho, y bueno, pues seguro que es una noticia muy triste. Mira, para todos los que siguen esta tertulia. El otro día, bueno, yo estuve el viernes en el tanatorio con Gloria, con su mujer, con Bella, su hija, y me contaba Gloria que recientemente iba en un taxi y que estaban con Radio Marca y que surgió el tema de Radio Marca y el taxista le dice, hay que ver, yo escucho Radio Marca, y dice, pero hace tiempo que no escucho al profesor. Ella no le dijo que era su marido, entre otros motivos, dice, vayamos a que este hombre sea del Atlético del Barça y la hemos liado, ¿no? Pero que le dijo, dice, es que a mí me gusta mucho porque es el único que no tiene pelos en la lengua. Bueno, es verdad, ¿no?
Vamos, yo creo que incluso estas a veces un poco, no violentas, pero estos debates que ha habido muchas veces con él, con Pedro Calvo, en fin, yo creo que han enriquecido mucho, y esto te lo he dicho a ti también muchas veces, que lo comentaba Rosa, pero también yo lo pienso, han enriquecido mucho a veces las tertulias, ¿no? De pensando diferente, hablando de fútbol y tal. Y bueno, pues evidentemente los años pasan factura y bueno, pues así es la vida, tú lo has dicho, ¿no? Así que solo que descanse en paz y bueno, pues no sé qué tipo de homenaje puedes pensar. Ya es un homenaje y que nos acordemos de él, ese es el mejor homenaje siempre cuando alguien se va, ¿no? Que los que nos quedemos... Pues, que lo tengas permanentemente en la memoria, sí. Como es el caso, por ejemplo, con el que también coincidiste con Juan de Dios Román, sí, con Claudio Gómez, personas que nunca desaparecerán de nuestra mente. Sí, así es. Y bueno, y la lista pues irá incrementando, ¿no? Porque Bueno, vida, ¿no? tranquilo. Piano, ¿verdad, Gerardo? Que la lista tarde en correr, ¿eh? Exacto. Bueno, pues empiezo con mi más sentido pésame, ¿no? Para toda la familia y para todos los amigos del profesor. Yo creo que era un personaje que trascendía a su propia persona, era alguien sin filtro, que no se cortaba un pelo, decía las cosas tal cual, efectivamente con unos sistemas de entrenamiento, imagino, de otros tiempos, no, pero sin duda un tipo que dejó escuela, no dejaba indiferente a nadie. Pero Gerardo, perdona Entonces, que te interrumpa. Quizá efectivamente era una persona de otros tiempos. El deporte, el fútbol, la táctica se valoraba desde otro punto de vista, pero al final lo que era lo básico del fútbol, ¿no? El luchar, claro. la contención, el encerrarse en la portería de uno o al contrario, jugar a la contra. Es decir, los conceptos básicos los dominaba y los interpretaba perfectamente. Claro, él a lo mejor no entendía de presión alta, presión baja, eso es. o de jugar con tres centrales, como dice Chema y esas cosas, ¿no? Pero efectivamente era un tipo que sabía muchísimo de fútbol y ahí está su trayectoria, ¿no? Además, una persona humilde y bueno, pues se ganó un futuro, ¿no? Y un respeto en este difícil mundo del fútbol, ¿no? Por lo tanto, reitero mi pesar personal y sobre todo, pues eso, ánimo a toda la familia, a su mujer, a Gloria y a su hija Bella. Claro. Y sobre todo vamos a echar de menos, pues eso, como tú dices, esas rabietas que tenía de vez en cuando. Sí. Y que se ponía imposible de razonar, ¿eh? No ya en antenas, sino sobre todo fuera de antena, ¿no? Pero luego, bueno, no tenía ningún tipo de rencor, no tenía nada, se le olvidaba enseguida, ¿no? Y bueno, los chats privados eran gloriosos. Sí, hombre. Sí. Eran monumentales. Sobre todo cuando teníamos que hablar, como bien decía Chema Buceta anteriormente, del Real Madrid. Claro. ¿Sabéis quién estuvo el viernes por la mañana allí en el tanatorio? No. Don Vicente del Bosque. Ni más ni menos, ¿no? Pero eran muy amigos, la verdad es que... Muy amigos, sí. El profe siempre nos hablaba de Del Bosque con mucho cariño y bueno, pues me consta que Del Bosque también hablaba con mucho cariño de él, ¿no? Es que es otro personaje, Vicente del Bosque, que es todo bondad, ¿no? Entonces, bueno. Comento sobre todo para los oyentes, hicieron el curso de entrenadores juntos, de entrenador nacional. El profe siempre decía, dice, qué vergüenza me daba cuando me emparejaban con él para la parte táctica. Dice, porque claro, él me daba la pelota, al pie, y yo le mandaba la pelota al pie, no, a 2 metros del pie, ¿no? Y bueno, yo cada vez que veía a Vicente del Bosque en algún evento me preguntaba por el profe, por supuesto, y decía, oye, dile al profe que le escucho todos los fines de semana por la mañana. Sí. Y luego bueno, su currículum seguro que es muy extenso, no lo conozco del todo, pero sí esa etapa en la que estuvo el seleccionador de Honduras. Sí, ni más ni menos.
Que no sé si está Iñaki Serrano hoy con nosotros, no, para que ponga el famoso grito de Honduras. Está, ¿no? Dani López. Bueno, Dani, no sé si Dani tienes acceso a este corte que siempre nos ponía Iñaki, que era, ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! No sé si lo tienes por ahí. Bueno, vamos... Esto es siempre un poco en honor del profe, y la verdad es que a él también le hacía mucha gracia, ¿no? La verdad es que... Y no sé qué más nos puedes contar de su currículum, porque él estuvo... Bueno, pues mira, él empezó... voy a contar una anécdota, tampoco es nada malo. Él comenzó su andadura profesional como electricista. Sí. No. Perdón. Jugó al fútbol como tantas y tantas personas. Yo jugué al fútbol también. Y él cuenta que con 24 o 25 años tuvo una lesión de vértebras y que tuvo que dejar el fútbol. No llegó a ningún equipo de cierto nivel. Yo diría, y lo comentaba también con Gloria, su mujer, el otro día, ayer, el viernes en el tanatorio. El viernes. En realidad, no porque se lesionara, sino porque era muy malo, ¿no? Y a partir de ahí se dedicó al fútbol, empezó a entrenar, hizo los cursos de entrenador, fue fundador de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol, lo cual le cerró bastantes puertas, porque bueno, era la época también de la AFE, y en aquel momento, pues claro, cualquier reivindicación en la España pues franquista o postfranquista, pues era un trauma, ¿no? Enseguida te ponían la cruz, ¿no? Y te vetaban para todo, ¿no? Estuvo en varios equipos de Segunda División B y de Tercera División, por ejemplo, el Conquense, Segunda División B, el Coslada en Tercera División, y le llamaron a través de la Federación Española de Fútbol a Honduras. Allí fue campeón del Campeonato Centroamericano de Fútbol Sub-23, medalla de plata del Campeonato Olímpico Centroamericano con la absoluta, y con la olímpica también consiguió otras medallas. Bueno, allí era una persona queridísima, ¿no? Yo siempre bromeaba con él porque el locutor estrella era un tal Salvador Narrala, que hasta hace poco ha sido candidato a la presidencia de Honduras. Es decir, el nivel que tenía el profe, ¿no? Ya, yo puedo aportar que más recientemente de esto que estás contando, claro, él era el director deportivo de un club que era Castilla-La Mancha, o algo así. Perdona, esa fue su última época, digamos, profesional. Director de la escuela. Director de la escuela, que es un club que estaba allí en la carretera de, no me acuerdo, yendo hacia el sur, tenía las instalaciones, y a mí me invitó una vez a dar una charla para padres de jugadores jóvenes, y estuve allí, bueno, pues encantado de vivir allí, pues bueno, como la verdad es que él era un hombre que amaba el fútbol, ¿no? Porque estaba allí en una escuela, pues bueno, que seguramente pues no tenía el nivel de lo que él realmente valía, pero lo daba todo ahí, ¿no? Y bueno, pues tenía todo organizado, había equipos de distintas categorías y tal, y bueno, pues él estaba ahí todos los días. Y a fin de año, Chema, recordarás que había una gala de premios, y bueno, el primero que iba cada año a la gala de premios a repartirlo era el propio Vicente del Bosque, ¿eh? Sí, efectivamente, así es. Vamos a escuchar... cómo se llamaba el club, se llamaba la escuela... La Agrupación Deportiva La Mancha. La Mancha, ¿no? En el barrio madrileño de Usera. Eso es. Claro, Vamos a escuchar a Iñaki Serrano. ¡Viva Honduras! Sí, señor. Ay, está muy oportuno. Claro, bueno, homenaje al profe. Tenemos también comunicación telefónica con otra persona que a buen seguro le va a echar muchísimo de menos. Pedro Calvo, ¿qué tal? Buenos días. Pues buenos días, aunque es complicado decirlo, pero Pedro, estuve el viernes con la señora, con Gloria, y me dijo que terminó cogiéndote mucho cariño, ¿eh? En serio, ¿eh? Lo sé. Y a mí me pasa igual, aunque nuestras disputas luego eran aquí en la radio, pero sí. Pero yo creo que era de fútbol. Como él decía, al final en el fútbol lo que pasa en el campo se queda en el campo, ¿no? Y es una pena, la verdad es que es una pena. Era, como tú comentabas alguna vez, que era raro el que no pudiera participar, y algo tenía que ser para que él no hiciera algo de que es lo que ha sido su vida, el fútbol, ¿no? Y tendría que estar mal para no hacerlo, ¿no? Porque si no tenía sentido. Yo la verdad es que lo he sentido mucho cuando vi el viernes tu mensaje por la mañana, pues
la verdad es que me dio un vuelco el corazón. O sea que Hay, como sabéis, multitud de anécdotas del profesor. Bueno, hay una de ellas que no puedo desvelar el nombre, y es que en el curso nacional de entrenadores, en uno de los cursos, un ex jugador importante de uno de los 3 equipos de fútbol más importantes de este país, pues el profe le pilló copiando. Muy bueno. Copiando, ¿vale? Pero luego había otra, y es que lo contaba yo el viernes en el programa de Vicente Ortega, que también estuvo el viernes allí en el tanatorio. El profe, en una clase de táctica, Pedro, Camacho, estaban de alumnos Camacho, Valdano y el fallecido Juanito Gómez. Y llega Camacho y le pregunta: profesor, vamos a ver, ¿cómo le gusta a usted que funcione un equipo de fútbol? Y el profesor les mira todo muy serio y le dice: un equipo de fútbol tiene que ser como un comando palestino, todos a una y uno para todos. Y Camacho salta: este es mi mister, bueno, chillando. Bueno, es una frase suya, de hecho alguna vez la ha dicho aquí también. Sí, lo contaba siempre, se lo pedíamos, porque lo contaba tan bien. Sí, la verdad es que es una pena. Lo del comando palestino lo decía así, yo nunca le he oído decir eso. Sí, alguna vez que un comando palestino. Todos para uno y uno para todos. Oye, y no le, pero no le faltaba nada de razón. Quería decir que todos los jugadores, lo que no hace ahora el Real Madrid, tienen que trabajar juntos y unidos por un fin común. Sí, lo explicaba a su manera. De todas maneras lo decía mucho, pero sobre todo en la tertulia de los sábados. En la tertulia de los sábados era cuando más soltaba esas ocurrencias. Sí, porque era cuando más realmente hacemos los análisis de las jornadas, de los partidos, claro. y cuando más tácticamente. Y él decía, Pedro, decía que Llorente en su época y luego Buceta, que se enrollaban mucho y que no le dejaban hablar. Luego me llamaba a mí y me echaba la boca. Es verdad. Entre ellos dos y yo, que le llevaba la contraria, pues apague, vámonos. Bueno, por eso me vetaste a mí en la tertulia de los sábados. Hombre, claro. Bueno, luego había periodistas también que le querían mucho, porque alguno consiguió el título de entrenador a través del profesor. ¿Algún periodista? ¿Quién? Roberto Gómez, ¿qué tal, hombre? Buenos días. Buenos días. Una pena, una tristeza. Me contaba la anécdota el viernes en el tanatorio Gloria, la señora Nombela, dice: ¿y Roberto? Dice, ejerce. Digo, Roberto, ¿qué va? Roberto no ha ejercido nunca, lo que quería era tener el carnet para presumir. Claro, yo tengo 2, uno y otro que me dieron en el colegio extremeño. Cuando alguien me dice: oye, tú eres entrenador, digo, yo tengo el título de entrenador. Sí. Otra cosa, nada, un personaje, Vicente del Bosque, le ponderaba el viernes por la mañana, no sé si te lo contaron, estuvo allí en el tanatorio. Estuvo en el tanatorio. Le quería muchísimo. Además cuenta que se presentó en 2 ocasiones al curso de entrenadores. Una en Madrid y otra en Bilbao. Y cuando llegó a Bilbao, Miguel Muñoz le dijo: hombre, Nombela, también aquí. Dice: sí, mister. Y allí se lo sacó. Una persona vinculada al fútbol de verdad, ¿no? Al fútbol de toda la vida, de esa Federación Castellana de Fútbol que aglutinaba, Madrid, de la Castellana, que estaba en la calle Ferraz, ¿te acuerdas? Con Adolfo Gil de la Serna, sí. Y un referente del fútbol, alguien que presumía de algo que de verdad conocía, que era el mundo del banquillo, y además se convirtió en un referente para mí aquí al límite. Escucharle a él, al profesor, totalmente, y además sí. Se convirtió también en un referente. O sea, tú que además siempre... Roberto, es que desde que no intervenía, luego nos hemos enterado que por la enfermedad, pues la gente preguntaba qué pasaba y preguntaba por él. Sí, no, y a mí me ocurría. Hombre, es que a mí, contigo, los piques contigo,
bueno, los piques con todo el mundo, y además que no se cortaba, sí, ¿no? sobre todo con Pedro Calvo, sí. A Pedro le tenía cogido la matrícula, sí. Ya sabes tú, estos oficialistas de la Federación Española de Fútbol, que son todos unos oficialistas, les decía, y además presumía de conocer, de conocer una manera de entrenar, de una manera de sentir el fútbol y de una manera de representar el fútbol español. Era a través de aquella Federación Castellana y de aquellos equipos que tanto y también han hecho para el fútbol, sobre todo de toda la vida, y que estaba. Se nos ha marchado, ante todo, alguien que empatizábamos con él, al que teníamos un cariño y un respeto muy especial. Yo le temía mucho porque además había veces que tenía una mala leche terrible, a ti me consta que te daba caña, ¿eh? Sí, entonces había veces que me llamaba y me decía, ¿cómo has dicho esto? Digo, perdón, le llamo luego. Decía, es que Roberto no daba nada más que hablar y tal. No te puedes imaginar en el chat. En el chat era... Bueno. Roberto, voy a contar algo que en algunas esquelas, cuando se habla de alguien, nosotros queremos hacer un homenaje, pero él era una persona muy distendida y yo creo que por eso se pueden contar ciertas cosas. Lo que le ha ocurrido lamentablemente al profesor, que ha fallecido con 86 años, tendría, como decía Gloria, que haber, si se hubiera cuidado, tendría que haber vivido muchísimo más. Me recuerda mucho y tiene relación, y por eso lo cuento, y que sirva también un poco de ejemplo para los oyentes. Está relacionado con esa jornada, ese simposium que tú recientemente, del que hablamos aquí en la tertulia Límite, tuviste sobre la prevención en el cáncer. El problema del profesor ha sido un cáncer de próstata mal cuidado, que no se prestó la atención suficiente a tiempo, porque no se hizo ningún tipo de chequeo, y cuando se enteró ya no tenía solución. Es decir, la prevención en la vida, y sobre todo a través del deporte, es fundamental, y por eso hay que felicitarte a ti y también a Alejandro Blanco por ese simposio que tuviste recientemente. Y al doctor Pedro Pérez Segura. Mira, Fernando, para mí me resultó un día muy especial, primero porque Pedro Pérez Segura, el doctor Pérez Segura, es un referente en la oncología nacional y mundial, ¿no? Y él, bueno, pues es a través del deporte, dice que es una manera de difundir tremenda. Pero ese día, que nevaba en Madrid, yo me quedé alucinado cuando veía llegar allí al jefe de oncología infantil de La Paz, del Niño Jesús, o sea, gente con una responsabilidad tremenda, al Colegio Santa María del Yermo. Se presentaron allí con un autobús, el director Carlos, pues además, pues con 60, 70 niños, a la gente de Alalpardo, a la gente de Miguel Áñez, a cantidad de gente, y el único objetivo era la prevención. Luego tuvo una intervención espectacular, Jennifer Pareja, la campeonísima, ¿no? Ella había tenido un problema, lo explicó allí, pero la prevención es a través del deporte imprescindible, y un ejemplo triste y negativo es precisamente el profesor. Tengamos siempre en el recuerdo, Fernando, y yo sé que tú lo vas a hacer. Por cierto, Roberto, que la próxima semana en Telemadrid y posteriormente en Teledeportes saldrá el reportaje del Comité Olímpico, donde Alejandro Blanco por fin hizo declaraciones de nuevo para Madrid se mueve. Hombre, porque no va a hablar y hablará. Lo que pasa es que tú no eres consciente de la importancia que tiene en el olimpismo mundial, internacional. Lo que pasa es que en este programa hay aquí 2 o 3 amigos, Cebrián, tú y compañía. Y Buceta, sí que la queremos mucho. Y Buceta. Un saludo a Buceta, que además hace. Oye, te digo una cosa. Oye, de los programas buenos que hay en Radio Marca, como este... Oye, reconoce que después del profe tu debilidad siempre ha sido Buceta. Sí, hombre, yo lo admiro mucho, y además, primero, por cómo se explica, y segundo, cuando todos empezábamos a hablar de que parecía que ir al psicólogo estaba una cosa, él lo normalizó, y además su manera de explicar las cosas, su empatía con el problema,
y su manera de resolverlas. Y además hacéis un equipazo. Bueno. O sea, Cebrián siempre está ahí con el frenito de mano echado. Sí. Eres manos de Cebrián. ¿Te trataba bien Cebrián cuando estaba en la federación de jefe de prensa? No, que va, porque nos vetaba todo. No te quejes, no te quejes. No, nos ponías trabas, nosotros luchábamos por quitar el dopaje en el fútbol y en el deporte español, y tú siempre ponías una pega con tu fútbol. Sobre todo en el fútbol. Bueno. Oye, Roberto, gracias por tu comentario tan amable, pero lo que tienes que hacer es participar más en la tertulia. No, Chema, que si no habla ninguno, no hablamos. Bueno. No, hacéis de verdad un programa yo es que además Fernando lo sabe. Lo que pasa es que le mando un mensaje, claro, me contesta 4 horas después. Sí. No lo que no le gustó a Roberto es que le dieron un toquecillo cariñoso a mi amigo, porque le aprecio y le quiero, Enrique Cerezo. Eso no le gustó a Roberto. No, pegaste un palo ahí a Cerezo que no veas. Se llama Cerezo. O sea, que sepa la gente que la primera persona que hizo un programa de divulgación del deporte, sobre todo en el fútbol, en televisión española, sí, señor. En televisión española. Gracias a don Enrique Cerezo. Sí. A don Enrique Cerezo, ¿te acuerdas que su mediación para televisión española? Sí, señor. Bueno, oye, que descanse en paz, tengamos siempre un recuerdo bonito. Pero tenemos que tenerlo. Sí. Oye, y en el próximo simposio tuyo hay que darle un premio in memoriam, ¿eh? Por supuesto, y cuenta con ello, y sobre todo tengamos siempre la referencia de alguien bueno, con su carácter, supo explicar, y además de una manera muy especial, muy natural y muy directa, lo que era para él el fútbol. Pertenecía a una generación de gente que, sobre todo desde el banquillo, dignificó, y además de qué manera, el fútbol madrileño y también el fútbol español. Sin duda que sí. Roberto, un fuerte abrazo. Os aprecio a todos, mucho sigo escuchando, y enseguida estaremos ahí pendientes de la fisioterapeuta o del fisio especial. O del palo Alejandro Blanco, para contárselo tú luego a él, ¿no? Eso, dale. Por mi parte, dale recuerdos. Vale. Bueno, un abrazo. Gracias. Adiós. Bueno, vamos, mientras que tenemos una última comunicación telefónica con otra persona que quería intervenir, pero mientras vamos a escuchar lo vamos a dejar para el final, el segundo corte es que José Vicente Adelfa, el viernes, cuando se enteró de la noticia, ¿os acordáis? JV, ¿no? Sí, dice, claro. Oye, yo quiero también hablar, despedirme, porque, bueno, le admiraba también mucho y tenían una relación bastante buena. Y eso que José Vicente Delfa, como sabéis, era del Atlético de Madrid, al igual que el hijo de Buceta y que Pedro Calvo. Era. Lo has dicho bien, era. Ya no, José Vicente sigue siendo del... JV, ¿qué tal, hombre? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando y compañía. ¿Tú sigues siendo del Atlético de Madrid o no? Bueno, yo sigo siendo del buen fútbol, cada vez era menos. Ya. Yo es que ya no, JV, yo lo digo claro. Pedro se ha pasado al Madrid. No. Lo sabías, JV, que se ha pasado al Madrid, Pedro. Eso fue un noticia. Tampoco es eso. Sí, bueno. Eso. No les hagas caso, JV, que es mentira. Bueno, el profe seguro que se estaría divirtiendo con el diálogo que estamos teniendo. Un diálogo abierto, un diálogo limpio, como él siempre pretendía y realizaba. Bueno, para ti una etapa extensa, yo diría, de compañero de tertulia, y una persona muy peculiar, ¿verdad? Pero muy afectuosa y con gran sabiduría futbolística, ¿no, José Vicente? Por supuesto, para mí ha sido un placer. Siento muchísimo la pérdida del profesor Nombela. Fue un shock enterarme, porque sabía que hacía ya algún que otro día que no intervenía en la tertulia, porque sigo escuchando, aunque ahora intervenga muchísimo menos, pero muchos días de grandes momentos con Nombela, divirtiéndonos, hablando de fútbol, teniendo piques, siendo como era, un hombre, cuesta decir era,
ligadísimo al Real Madrid y con toda su trayectoria, su enorme trayectoria, y aparte también con todo lo que hizo y peleó por el fútbol de Madrid, en Usera, en aquel equipo en el que estaba, en cómo intentaba que todavía las instalaciones estuvieran mejor, en sus chicos, y luego pues todo lo que nos traía, ¿no? Cada vez que andaba por sus zonas de huerta y demás, sí. Disfrutábamos tanto. Yo recuerdo, muchísimo. Por ejemplo, con nuestra compañera Irene Justes, que estuvo un tiempo también en la producción, pues cómo estaba siempre intentando picarla, intentando poner ese punto divertido. No sé, un hombre único, un hombre de otro tiempo, pero que compartimos muchos días muy felices. Yo realmente voy a quedarme con un gran recuerdo del señor Ropela. Evidentemente, y yo al menos, pues no se me irá nunca de la memoria y del recuerdo, porque hay tantísimas anécdotas como las que he contado anteriormente, que bueno, podríamos empezar un programa y terminar 10 o 12. José Vicente Delfa, que es un placer hablar de nuevo contigo, y si en algún momento, en alguna ocasión, hay posibilidad de que retornes a la que es también tu tertulia, pues estaremos encantadísimos. Por supuesto, un saludo para todos, felices 25 años y que siga el límite de la tertulia, como siempre, a pleno rendimiento. Gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Pedro, Chema y Gerardo, porque 25 años de Radio Marca, éxito de audiencia, y ojo, que los únicos programas que superviven desde el inicio de Radio Marca en el año 2001, febrero de 2001, es el tradicional Marcador, eso lo tienen todas las cadenas de radio, un espacio de fútbol, de actualidad, de directo, pero el otro programa que sigue y que comenzó con la radio del deporte es Al Límite. Y el profesor está desde los inicios, estuvo de los inicios de Radio Marca, por tanto, y de Al Límite. Así es, seguro que además es el programa más madrugador de la radio. Bueno, de los que más, los hay más madrugadores todavía, pero sí, bueno. Que nada, vamos a terminar escuchando de nuevo, si os parece, al profesor, y bueno, y de vez en cuando, pues cuando nos vayamos acordando, pues seguiremos contando, si os parece, en próximos programas alguna que otra anécdota del profe. ¿Os parece bien? Sí, habría que buscar algún trozo de tertulia de esos que, como decíais, no lo pasábamos bien y demás. Pues vamos a buscarlo a Xavi Vergara, que le encanta y que tiene mucho tiempo libre. Le vamos a pedir que lo haga. No, lo hará Marta. Vamos, Dani López, con el profe. Tema que estabais hablando de Cristiano. Nada. ¿Pero por qué? Si el Madrid es que mete 50 goles, que todo eso es mentira, que los meten entre todos, y que ahora lo van a meter entre todos, y ahora va a haber más equipo, no jugando para otros para él, y además ahí se queda B, y ahí se queda, y el Vinicius que han traído, madre mía, Vinicius. ¡Qué ojo clínico tenía, Sí. ¡Qué ojo clínico! Sí. Bueno, muy bueno. Pues, profesor, que no te olvidaremos, y que para nosotros vas a estar permanentemente presente aquí en tu tertulia Al Límite de Radio Marca. Oye, y cuando estés arriba en el cielo, pídeles a los que te acompañen que se sumen también al Límite, que con la familia de Buceta, por muy amplia que es, no vale para subir el EGM, ¿eh? ¿Vale? Sí. Exacto, bueno, sí. Pues venga, vamos a la actualidad pura y dura. Y bueno, hoy vamos a ir rápido porque nos quedan aproximadamente 25 minutos. Bueno, hay que hablar, aunque poco hay ya que yo diría que comentar. Más, victoria de Carlos Alcaraz. Ya comentamos aquí la semana pasada ante Djokovic que la gran pregunta, la gran duda es hasta qué punto le habría pesado por la edad el partido de semifinales, que no se recupera un deportista igual con 38 que con 22, 23 años, hay 16 de diferencia, y al final yo creo que, aparte del gran momento de Carlos Alcaraz, a mí me dio la impresión de que el físico también influyó bastante en el resultado final. ¿Qué pensáis? Bueno, Gerardo. No, que fue un partidazo tremendo, una exhibición de Carlos Alcaraz. Efectivamente, el físico se tiene que notar porque hay una diferencia de edad brutal,
bueno, Carlos Alcaraz se mostró pues como en sus mejores días. O sea, tenía entre ceja y ceja quedar campeón del Open de Australia y lo hizo ni más ni menos contra el más grande de todos los tiempos. Chapó para Carlos Alcaraz y por supuesto chapó para Djokovic. Sí, Djokovic. No, adelante Pedro, adelante. No, sí, además te voy a pasar la pelota. Yo creo que, como dice Gerardo, lo tenía entre ceja y ceja, porque para mí, que jugó muy bien la final, y como dice Gerardo, no hay apelativos, pero para mí donde estuvo que él quería ganar fue en el partido anterior. Esa fuerza mental que tuvo, con toda la dificultad que tuvo, y sacarlo adelante como lo sacó, para mí era donde puso la semilla para ganar el torneo, ¿no? Y ahí es donde le paso la pelota a Chema, porque me parece que mentalmente hay que ser muy fuerte para sacar ese partido como se le había puesto y como estaba jugando el tenis alemán, además. Claro. Bueno, está claro que el aspecto mental es clave, pero yo creo que en este partido el físico quizá ha tenido más peso que lo mental, ¿no? Todo tiene peso, ¿no? Evidentemente lo mental lo tiene, pero claro, estamos hablando de un jugador 16 años más mayor que ha hecho un gran esfuerzo para llegar ahí, que gana el primer set con mucha autoridad, pero que luego pues poco a poco va a menos, y efectivamente lo que ha hecho Alcaraz es no desanimarse porque pierde el primer set, sino seguir siendo constante en su juego, y ahí es donde está la fortaleza mental de este partido, pero evidentemente acompañada de una superioridad física bastante importante. Ahora, yo lo que quería comentar, lo que no me gusta nada de Alcaraz, que hace tiempo que no me gusta todo esto que pasa fuera de la pista, pero que haga unas declaraciones en las que se mete en las que ni siquiera nombra a Juan Carlos Ferrero, que es el que le ha sacado. Lo dijo Tony Nadal también en un artículo. Sí, vale. Pues luego este entrenador que tiene ahora también se ha formado en la escuela de Ferrero, no solo Alcaraz. Es que este entrenador, Samuel, también ha sido un monitor entrenador en la escuela de Ferrero. Es decir, hay que ser agradecidos en la vida, y ha tenido una oportunidad de oro para decir, bueno, también se lo dedico a Juan Carlos Ferrero. No quiere decir que todos los torneos que gane tenga que hacerlo, pero este primero, el primer Grand Slam que hay después de lo que ha pasado, lo ha ignorado completamente. Entonces ahí realmente está pasando algo que lógicamente pues no nos vamos a enterar muy bien de lo que pasa, pero realmente creo que este chico, sinceramente, por muy simpático que sea, por mucho que sonría, por muchos torneos que gane, yo creo que no va por el buen camino fuera de la pista, sinceramente. Sabes, Chema, que además han dejado de seguirse en las redes sociales. No sé quién ha empezado, si ha sido Juan Carlos el que ha dejado de seguir a Alcaraz o viceversa, o al revés, pero bueno, se ve que evidentemente denota que pasa algo, ¿no? La relación está rota, por mucho de que luego nos vendan lo que nos quieran vender, pero evidentemente algo pasa. Mira, aquí el viernes comí con una persona que no puedo decir el nombre, pero que conoce un poco el tema del mundo del tenis, y me comentaba un poco que efectivamente aquí, sin conocer los detalles, pues parece que ha habido algo contra Ferrero, el padre que han metido al hermano de entrenador, en fin, la escuela que se la querían llevar allí a Murcia, en fin, historias de estas, ¿no? Con el tema del dinero por medio, no han llegado a un acuerdo, en fin, historias. Pero bueno, se puede discrepar. Tampoco los contratos entre un entrenador y un jugador son el matrimonio que no se puede disolver nunca, hasta la muerte, ¿no? Sí. Es decir, vale, pues oye, ha pasado un periodo, quiero cambiar de entrenador, pues cambio, no pasa nada. Se llega a un acuerdo, pero hombre, hay que quedar como caballeros, y tú, que ganas ahora un Grand Slam, es el que tienes que agradecer a tu antiguo entrenador por lo que ha hecho por ti. No solo no lo agradece, sino que encima dice que el otro, el que está ahora, es el mejor entrenador del mundo. Sí. Bueno, pues, decía ya sé que no es muy santo de tu devoción Tony Nadal, Chema, pero decía también Tony Nadal, dice, si yo cuando dejé de entrenar a mi sobrino hubiera estado hablando en el primer título que gana directamente alabando a Carlos Moyá y no me menciona, dice, a mí me habría molestado muchísimo. Fíjate, la cena de Navidad, menudo problema, el tío y el sobrino ahí discutiendo, claro, ¿no? En fin. Bueno, pues un detalle feo de Carlos Alcaraz, y como digo que tenemos que ir un poco rápido, sabéis que un señor que tiene un grupo, un cantante que se llama Montana,
y un compañero de la profesión, no sé si le conoces, Gerardo, José Manuel Muñoz, que estuvo en Onda Cero Radio, estuvo posteriormente en Interview. Pero hace muchísimo. Sí, le llamaban el coreano, ¿te acuerdas? Sí, hombre, sí, bueno, claro. Pero pues José Manuel Muñoz le perdí contacto hace... Lleva, 20 años. apoya a Vicente del Bosque a la hora de organizarlo, un poco jornadas y cosas de ese tipo. Vale. Bueno, pues la letra de la canción es de José Manuel Muñoz y la canción se llama Vamos allá. Vamos a escuchar un poquito Vamos allá, Dani López. Sale a la pista sin hablar, respira hondo antes de sacar, mira los suyos, puño al aire, y dice vamos a jugar. Ha ganado y ha perdido igual, sabe bien lo que cuesta llegar. Cada punto una partida, cada bola una historia final. Carlos Alcaraz, vamos allá, punto a punto, pase lo que pase. Carlos Alcaraz, siempre igual, sale a jugar y a ganar. Bueno, ¿os gusta la canción o no? Director, me parece de verdad fatal que hayas hecho esta canción. Perdona que te lo diga. Me parece, o sea, este chico... Buceta. Lo que le falta, no, perdona, lo que le falta a este es historias como esta. ¿Esto qué es? La tertulia de Salsa Rosa. Tiene rima, hombre, es que José Manuel Muñoz es amigo mío. Bueno, pues bueno, vale. Disculpa. Le estamos emocionando la canción. Claro. El sábado... Vale, por favor, no. A mí, mira, Chema Buceta, 20 escuchantes. tiene ritmo, hombre, tiene ritmo la canción, está muy bien. Mira, con cosas como estas perderemos audiencia. Bueno, qué nombre que no. Mira, tengo un mensaje de Rosa que se quiere quitar, ¿no? Bueno, pues nada, que se quite. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina, que han comenzado ya con una participación de 20 españoles entre el 6 y el 22 de febrero? ¿Vais a seguir la competición o no? Sí. Dile a tu amigo a la canción que haga una canción de los Juegos Olímpicos de Invierno, por ejemplo. Eso. Vale. Y le promociona. Buceta, respeta a mis amigos, por favor. Por favor. Vale. Por favor. A ver. De Juegos Olímpicos de Invierno. Bueno, yo de entrada lo que tengo que decir de los Juegos Olímpicos de Invierno es que, hombre, los seguiré porque me gustan, sobre todo algunas especialidades. Además participa uno de las estrellas del equipo español, es Oriol Cardona, que viene del mundo del atletismo. Este fue medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Trail Running de 2019 y luego además tiene otras 3 o 4 medallas más internacionales con la selección española de Trail Running y de montaña. Pero lo que pretendían ser unos juegos súper ecológicos y etcétera, resulta que están utilizando más cantidad de nieve artificial que nunca, que hay problemas con algunas sedes que no están todavía, en fin, que están ahí con digamos, que parece que se celebra en España, ¿no? Con aperturas de última hora. En fin, pues en España no tendrían nieve. Claro, bueno, en España, en algunos sitios efectivamente no tendrían nieve. Aquí, no sé, es un poco... Vamos a ver qué ocurre con los Juegos de Invierno. Uh-huh. Bueno, yo de todas formas, perdona, viendo el jueves que estuve viendo un poco que ponían curling, no entiendo por qué España no es un país fuerte en curling, por ejemplo, porque ahí no hace falta que nieve eso, montas una pista de hielo y te pones a barrer ahí, a tirar y bueno, pues yo creo que España podría ser una potencia si se lo tomara en serio, ¿no? De verdad lo digo, ¿no? ¿Lo dices tú por lo de la escoba de barrer o qué? No, por la escoba. Porque es un deporte que no necesita nada más. Estaría bien e ir barriendo con la escoba algún que otro político, ¿no? Hombre, eso estaría fenomenal. Pero lo que quiero decir es que dices que España lleva 20 personas.
Yo no entiendo que España no sea una potencia en deportes de hielo. Entiendo lo de la nieve, porque no es muy constante en España, pero hombre, el hielo... El hielo no. Una pista de hielo se podría perfectamente hacer un buen centro de alto rendimiento para sacar adelante deportes de ese estilo, ¿no? Bueno, opciones de medallas, según apunta Marta Muñoz: Oriol Cardona en esquí de montaña, Queralt Castellet snowboard halfpipe, Lucas Eguíbar en snowboard cross y Olivia Smart y Tim Dieck patinaje artístico. Esto de Tim Dieck, apellido nada español. ¿Le conocéis? El nombre tampoco, ¿no? O sea, el nombre tampoco, ¿no? Y Olivia tampoco, ¿no? Sí. Además, Olivia es abanderada, ¿no? Abanderada, sí. Es curioso, ¿no? Pero bueno, le cuesta. Una medalla estaría bien y un par de medallas estaría muy bien, ¿no? Escucha un momento, que digo que le cuesta expresarse en castellano. Sí. ¿Vale? Una medalla, bueno, pues ojalá, ¿no? Bienvenida sea, porque tampoco tenemos tantas, ¿no? Creo que en total son 5, ¿no? En toda la historia, ¿no? Bueno, yo ya he apuntado el nombre de Oriol Cardona, que va a hacer esquí de montaña, que es una especialidad muy parecida a la que hacía en atletismo, que era evidentemente trail running y carreras de montaña. Y sí que tiene buena pinta, ha sido primero de la Copa del Mundo y ha sido ya podio internacional en esquí de fondo en campeonatos en el mundo y campeonatos en Europa. Los demás, sinceramente, pues no lo sé, pero evidentemente sí que lo voy a seguir porque me gusta. Muy bien. Sí, no, claro que sí. Este chico sin duda es la mejor opción, incluso se dice que podría ser medalla de oro y sería pues la segunda medalla de oro en la historia después de Paquito Fernández Ochoa. De Paquito, claro. En Sapporo, y parece que va por ahí la cosa. Ahora pregunto yo, ¿cuál es el pronóstico que ha hecho nuestro querido amigo y presidente del Comité Olímpico, Alejandro Blanco? No, personalmente no lo sé. La verdad es que no he estado últimamente muy pendiente de Alejandro Blanco. Pues me imagino que si van... Yo creo que después del éxito de los últimos Juegos Olímpicos de París no se ha atrevido a hacer ningún pronóstico sobre el número de medallas. Pero vamos, que esto depende del Comité Olímpico. Depende de él también, claro. Claro. Sí. Claro que depende, ¿no? Son los Juegos Olímpicos, por lo tanto que dependen del Comité Olímpico Español. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es posible que, visto que patinó con el pronóstico de París, pues me imagino que habrá decidido. Y sobre todo, además, además es que es difícil hacer un pronóstico en deportes de invierno. Sobre todo con pocas opciones. Lo de patinar ahora sí que estaría bien, porque es muy lógico patinar en los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Lo he dicho, por eso lo he dicho. Bueno, que hoy quedaba poco tiempo para la actualidad. Dejamos los Juegos Olímpicos de invierno, ya haremos balance aquí en la tertulia al límite de la radio del deporte. Saludamos, se incorpora Xavi Vergara, ¿qué tal? Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar ahora, para terminar, un poquito de fútbol, que Pedro está ahí escuchando y dice, esto está muy bien, pero yo no me entero, pero yo no hablo. A Pedro le gusta esto, hombre, a Pedro le gusta. Sí, le gusta escuchar mucho. Sí. Pero también le gusta hablar. A ver, hemos dejado de la tertulia de ayer para hoy al Real Madrid porque juega 9 de la noche en Valencia. Valencia-Real Madrid. Victoria ante el Rayo Vallecano, polémica. Victoria ante el Rayo Vallecano después del... Polémica porque añadió 9 minutos, por lo demás no. No, hombre, para mí, para Pérez Burrul, el comentarista de Marcador Radio Marca, fue penalti, aunque... No, penalti es expulsión, claro, las dos son. Del libro, pero digo polémica... Pero Pedro, polémica por parte del Rayo Vallecano, que protestó y se quejó de todo. ¿Vale? No estoy dando la razón y quitándole a nadie, pero... No, hay que ser justos, y cuando al Madrid se le perjudica, se dice, cuando no se le perjudica, pues también se dice. Por supuesto. Entonces, para mí, las acciones son como las pitó el árbitro, perfectamente. A mí sí que digo que me pareció una exageración los 9 minutos. Punto. Vale. Bueno, eso no te da para que haya ganado o no haya a mí ganado. También, pero eso es muy discutible, es decir, que depende de quién lo llevara.
Pero No, que digo que sí que sorprendieron los 9 minutos. Vale, pero a mí la acción del penalti es penalti claro, pero efectivamente yo cuando vi el 9 digo, ahí va, 9 minutos. También a mí me sorprendió. Pero en todo caso, lo que yo creo que en eso sí estaremos de acuerdo es que el Real Madrid no mereció la victoria y que el Real Madrid hizo otro partido lamentable. ¿O en eso no coincidimos? Sí, totalmente. Y ya se empieza a cuestionar al entrenador. Sí. Madre mía, es a culebrón por semana con el banquillo madridista. Pero es normal, Xavi, es normal, porque está haciendo cosas muy dirigido por el club. Porque lo que está viendo es muy dirigido por el club. Entonces es normal que se cuestione, porque acabas de echar a un entrenador que era un buen entrenador, que no le has dejado manejar el vestuario como él quería, que si no otro gallo hubiera cantado. Y recuerdo que cuando se marchó ese entrenador, el Real Madrid estaba entre los 8 primeros de Champions, estaba en la Copa del Rey y estaba a 3 puntos del Barcelona. O sea, entonces al final está cuestionado, claro, es que el Rayo Vallecano, si no se llega a pegar un tiro en el pie, como se pegó, podría haber hasta ganado el partido, porque en el segundo tiempo le quita el balón al Real Madrid. Sí. El Real Madrid jugó como en los otros partidos en el que han Pedro, y el penalti que no fue absolutamente prescindible por parte del jugador. Sí, pero al final ya sabemos que los jugadores africanos es muy difícil. Toman decisiones muy raras, porque la entrada que hace el jugador no tiene sentido. El penalti, tiras una patada ahí al aire. Y mira también el expulsado anterior, que se quedó con un 9 jugadores. Estoy diciendo, la patada a Ceballos no, es una entrada sin sentido. O sea, quiero decirte que para mí el que se pega un tiro en el pie es el Rayo, porque el Rayo hasta ese momento tenía el partido completamente dominado y hasta con posibilidades de ganarlo. Se quedó mano a mano contra Courtois y además teniendo el balón, que para mí era lo principal, porque si tú llegas a los últimos minutos como estaba el Rayo, teniendo el balón, el Madrid en ningún momento te hubiera podido ganar. El Madrid coge el balón en los últimos minutos porque el Rayo está con uno fallos menos. Del Rayo Vallecano. No, y porque está con uno menos y se tiene que tirar atrás. Entonces le vuelves a dar el balón. Está claro. Venga, más puntos de vista al respecto. No, sí, no hay mucho más que hablar, ¿no? Y es que es más de lo mismo, ¿no? ¿Para qué vamos a insistir en el tema? Ya está. O sea, por mi parte nada más que añadir. Principalmente lo que ha comentado Pedro, el Real Madrid no gana por el buen hacer de su juego, sino que simplemente son dos acciones de dos futbolistas puntuales que tampoco tienen nada que ver con el planteamiento táctico, son dos acciones que son dos idas de olla puntuales que condicionan mucho. No son fallos colectivos, sino no son, efectivamente, son fallos individuales que condicionan el juego del equipo. Sin embargo, de cara al partido de hoy, está claro que el Madrid ganará al Valencia, en mi opinión, porque el Valencia está muy mal, la verdad, ¿no? Sin moral. Es como tú has dicho, Chema, estos últimos días, y Gerardo también, yo creo que lo hemos comentado los tres. Bueno, Xavi la semana pasada no, porque no supo, pero estaría en nuestra misma línea. Al final el Madrid va a ganar porque tiene buenos jugadores. Entonces, bueno, pero tú, al final es con equipos que están mal. Y entonces ganas porque tienes buenos jugadores. Pero ganas en la Liga Española y no a todos los equipos. Claro. Bueno, en la Liga Española. ¿Y cómo está la Liga Española? Que tienes a Real arriba y en la Champions ha empatado un partido y ha perdido 7. Sí, no, pero bueno. No solo eso, Chema. Y el Athletic Club, que lleva 29 puntos, está a 3 puntos o 4 del descenso. Y está el séptimo, el octavo. Que si la competencia real es esa, pues tenemos un serio problema de competitividad en la Liga. Hay un problema de percepción de la Liga, un problema económico. Voy a dar brevemente a recordar los datos que posiblemente ya conocéis y muchos de nuestros oyentes sobre el mercado de invierno. La Premier League ha invertido 453 millones en compras. La Serie A, Italia, 243 millones, la Bundesliga 98-95, la Liga 1 de Francia 105 y la Española 75, la que menos de las 5 grandes ligas. Y además y el Atleti se ha gastado 60. El Atleti 60. Vale, y además, ojo, ha vendido por 121 millones, con lo cual, si vendes son jugadores buenos, se descapitaliza. Es decir,
que ha vendido 46 millones más de euros ha recibido de lo que se ha gastado, con lo cual está claro que hay una descapitalización, digo yo, de las plantillas de los equipos españoles, ¿no? Es que claramente tú no puedes pretender que el equipo que más se haya gastado hasta los últimos días de mercado, que fue cuando se empezó a mover el Atlético de Madrid, fuera Osasuna, que hasta ahora ha marchado 17º. Es que entonces estamos hablando, ¿qué pasa? Que los clubes de arriba, como el Athletic Club, el Villarreal, que ha hecho un papel pésimo en Champions, el Sevilla, que está en horas bajas, equipos que presumían de estar arriba, no necesitan una inversión, que están en horas bajas y no invierten. Eso entonces visibiliza un problema grave. Chema, ¿qué te parece la estadística pura y dura? Bueno, son los números incontestables, ¿no? Realmente ahí están los números. Y además, pues eso se traduce en lo que estábamos hablando. Es decir, ¿dónde están los equipos españoles en Europa? Pues, ¿dónde está la Liga? Pues ese es el problema. Pues sí. Pedro, ¿tú qué crees? ¿Que el Real Madrid no lo haya fichado necesitando? ¿Es un problema de que realmente no tiene dinero o es un problema de soberbia por parte del presidente Florentino Pérez, que sigue diciendo que con la plantilla que tienen es suficiente? Yo estoy más en la segunda opción que me das. ¿Sí? Porque el Real Madrid, yo no digo que esté ahora mismo bollante con todo lo que ha hecho con el estadio y demás, pero el Real Madrid es un equipo que económicamente no tiene ningún problema. El que sí tiene problemas es el Sevilla, que no ha podido fichar, porque no tiene dinero. Pero el Real Madrid no tiene ese problema. O sea, el Madrid es más cabezonería de quien sea, no sé si es del presidente o de los asesores o de quien sea. Pero es verdad que tiene buena plantilla, pero el Madrid ahora mismo necesitaba un par de jugadores. Chema. La idea que está claro lo que dice Pedro, estoy de acuerdo, la soberbia del presidente está ahí esperando, pero yo creo que los clubes en general, incluido el Madrid, tienen menos dinero del que dicen tener o del que parece que pueden tener. El Madrid se ha gastado mucho dinero en el estadio y en otras cosas, y no tiene que tener la tesorería como pensamos que la tiene. Como es el Madrid, puede hacerlo todo. Bueno, podrá pedir créditos, evidentemente, podrá tener acceso a liquidez, pero yo creo que los equipos en general tienen menos dinero del que parece. Y se lo han gastado a lo mejor en fichajes caros o lo que sea, pero creo que esa es la razón por la que los equipos no fichan, sinceramente. Chema, te voy a hacer, si me permites, un repaso rápido del último lustro. Los primeros que se me vienen a la cabeza del Madrid. Jovic han sido 60 millones. Hausen han sido 60 millones. Rodrigo, que es el único que ha medio rendido y se ha podido revalorizar, son otros 60 millones. Estamos hablando de que son 180 millones de jugadores y solo se ha revalorizado uno positivamente. Más Antuono, otros 60 millones. Ya estamos hablando de 240 millones por jugadores que han perdido valor. Eso es también, compañero, gastar poco y encima gastar mal. Reinier fueron otros 30, por cierto. Que por eso, que a lo mejor las arcas están más vacías de lo que pensamos, ¿no? Y entonces, pues, si a eso le unes el estadio, le unes, en fin, otras cosas y tal... Pues Chema, recuerda que esperaban hacer bastantes ingresos explotando el estadio, sobre todo conciertos, y con el fallo judicial que ha habido, los conciertos de momento se han suspendido todos. Pero, Fernando, es que no nos equivocamos con el tema del estadio. Es que al estadio, con todo lo bonito que parece, lo que le han hecho es que le han puesto, como si le hubieran puesto un abrigo por encima. Es que por eso le han anulado todo, porque no han puesto temas acústicos. Es que al estadio le han puesto, como si le hubieran puesto por encima, un poncho. Claro, sí, está muy bien, está cerrado. Es decir, que no está insonorizado, eso necesitaba... Claro, es que porque si tú entras dentro del estadio, yo no sé si Gerardo ha podido ir la última vez o Chema, pero si tú entras dentro del estadio, el estadio sigue manteniendo todo lo anterior. Y lo único que se ve es lo que le han puesto por fuera. Sí. Y de hecho, perdona, que lo hemos comentado aquí, no ha tenido en cuenta la comodidad del espectador. Que estoy por ejemplo, entre otras cosas. Los asientos siguen siendo los mismos que había antes, que tienes que estar con los brazos cerrados porque si no, le das un codazo al de al lado, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, claro... Al final dices, es que no le dejan hacer conciertos, claro, que no te dejan hacer conciertos porque no lo has hecho bien, porque no le has puesto que por fuera se ve todo muy bonito, y de hecho ahora está teniendo otro problema con el cerramiento, que es que el césped no se airea, no tiene luz solar, no tiene entonces se le está estropeando el césped también. Entonces, son todas esas cosas que no han hecho bien y se ha gastado dineral también. Eso influye, claro que sí. Bueno, que nos vamos de tiempo con el recuerdo para siempre del profesor López Nombela
Y seguro que si el profesor estuviera ahora aquí en directo, Chema, querría oír la despedida tuya. Hombre, claro que sí. Un besazo para Rosa, que además, profe, Rosa le quería muchísimo a usted y siempre me preguntaba por usted. Así que donde esté, reciba el abrazo y el cariño de Rosa. Y luego, bueno, por supuesto, mi primo Rafaelito, que no hace más que meter goles en el Walking Fútbol, por cierto, mi hermano Luisito, Pepo, mi amigo, en fin, todos pues, los grandes seguidores. Hasta aquí, Chema Uceta, y gracias también a nuestro técnico Víctor Palmeiro. Hasta la semana que viene, adiós.